Y ahora vamos a conversar con un experto en ver por dónde sopla el viento. ¿A qué me refiero? Por ver la conciencia del público, el llamado de la gente, por ver por dónde las imágenes funcionan o no funcionan en el escenario político, no solo en el político, pero ahora especialmente en el escenario político. Acaba de aparecer una encuesta de Datum en la que la desaprobación al presidente supera a la semana a la aprobación. Las cifras han sido 41 desaprueba, 39 aprueba. Estoy hablando con Luis Benavente. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Chema. Gracias por atendernos. ¿Qué opinas de la cifra gruesa, primero, 41-39? 39% de aprobación para un presidente que estrena mandato es muy poco. Lo usual era un promedio de 60 a 65. ¿Por qué? Durante mucho tiempo hemos tenido segunda vuelta, y en la segunda vuelta quien ganaba estaba entre 50,1, 50,2 y 52, 53%. Siempre ha sido una diferencia muy pequeña, digamos 50%. Pero una vez que ganas, el ganador tiene justo eso, el olor a ganador, la sensación de triunfo, y entonces muchos se entusiasman con esto y aumenta el porcentaje de aprobación, sobre todo en aquellos que no estaban muy movilizados en apoyarlo, aquellos que estaban un poco indecisos, aquellos que lo veían con cierto recelo, pero que no le habían dado la espalda, digamos, ¿no? Entonces, entre el triunfo electoral y una semana después de asumir el mando de la investidura, el presidente subía de 50 a 60, 65, el presidente entrante. Eso ha sido lo usual, y Castillo llega solo a 39. Sí. Entonces quiere decir que por lo menos un 20% de los que votaron por él ya no lo respaldan. Sí. Y por cierto, ha perdido mucho entusiasmo por una serie de medidas equivocadas, decisiones erróneas. Quien estrena el cargo debe dar confianza política y económica. Eso vamos, claro que sí. Si te parece, descompongamos un poquito, Lucho, por favor, estas cosas. ¿Cuáles son los principales argumentos de que esto ocurra? La misma encuesta indica que hay una percepción pública que establece que se rompe Samaje Castillo. Esto es por poco tramo, pero esa es una imagen que hay en la gente y que se ha ido formando no por cualquier cosa, sino porque Cerrón ha estado mandando tweets, hablando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuán influyente puede ser esto, Lucho? Sí, yo creo que es un factor que no le ayuda, ¿no? Y también hay una asociación inconsciente. Eso de comenzar el nombre con Vladi, es una asociación con Fujimori que guardaban una relación más o menos parecida. Que era un interesante, poco y nadie ha dicho esto que tú acabas de decir, pero estas son cosas importantes. Claro, es como que todos tienen su Vladi. ¿Qué es esto, por favor? Todos tenemos un Vladi en nuestro corazón. Ese sería y entonces los Vladis políticos no suman, pues, ¿no? Claro, y yo creo que ahí hay algo de que el poder tras la sombra, y también nos puede remitir a otras cosas, ¿no? Sí. Recordemos la historia de Rasputín, con el zar Nicolás II, etcétera, ¿no? Entonces, siempre detrás del poder puede haber un personaje que no es bien valorado, digamos, ¿no? Yo creo que ahí sí, de hecho, y además la gente razón y dice, bueno, yo voté por Castillo, yo no voté por nadie más. Exactamente. ¿De acuerdo? Exactamente. Sí. Oye, otro punto importante, los nombramientos. Primero comenzamos con el primer nivel, el gabinete, los nombres del gabinete. ¿Cómo influye eso en la percepción del público? A ver, yo creo que hay dos temas, ¿no? Estabilidad política y estabilidad económica. A ver. Entonces, el gabinete significa estabilidad política, poner a un superministro, poner a ministros de mucho prestigio, con mucho liderazgo, con mucho carácter, con grandes antecedentes. No ha sido así. La PCM está en manos de una persona con investigación fiscal por apología al terrorismo y que no ha ocultado sus simpatías con una criminal como Edith Lagos, manifestaciones que lo aproximan, que lo relacionan con grupos terroristas en el país. Luego tenemos un ministro de Defensa que tendrá que ver con la seguridad nacional,
con acceso a mucha información confidencial, que fue un policía, un suboficial de tercera policía, que fue expectorado de la institución por indisciplina. O tenemos un guerrillero de canciller, ¿no? Entonces, eso no da estabilidad política. Eso es. Y también funcionarios de segundo nivel que han sido cuestionados y algunos han sido retirados inmediatamente. Han durado menos algunos de 24 horas. La sensación que queda es horrible, porque claro, es la inestabilidad total, pues, o la improvisación total, o que el presidente o el premier o los ministros del ramo no sabían a quién estaban llevando, a quién estaban contratando. Y la respuesta del ministro del Interior no es correcta, ¿no? Dice, uno les da la confianza, pero ellos no dicen la verdad. Con todas las herramientas modernas de información, pues a todo funcionario público de alto nivel hay que escanearlo antes de nombrarlo, evidentemente. Pero además ahora tenemos muchísimas formas de hacerlo, no solamente un servicio de inteligencia. Tenemos hoy Google, tenemos Wikipedia, tenemos un montón de cosas. Y bases de datos espectaculares en todas partes, ¿no? Dentro del gobierno peruano también, por cierto. Entonces eso no da estabilidad. Mira, por ejemplo, la reciente decisión que nos enteramos por informaciones del exterior de que Perú se retira del Grupo de Lima. Eso también tiene una incidencia. Hay 1 millón de venezolanos en Perú que se vinculan con millones de peruanos. Sí. Amigos, amigas, jefes, compañeros de trabajo, clientes, enamorados, enamoradas, esposos, hijos, qué sé yo, muchos vínculos de todo tipo, que a ellos no les va a gustar que Perú les dé la espalda, ¿no? Claro. Y el argumento es muy pobre, ¿no? Sí. La no injerencia. Según eso, Chema, entonces San Martín no debe entrar al Perú porque fue una injerencia argentina. Bolívar tampoco, entonces Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, a inicios del siglo XIX tuvieron injerencia en la política peruana. Justamente creo que la solidaridad entre los pueblos es para ayudar. Venezuela pasa una situación muy complicada. Bueno, en lo concreto, ahí tienes 1 millón de venezolanos en Perú que se sienten defraudados, y para usar una palabra más exactas, traicionados por el gobierno peruano. Entonces eso incide en la formación de la opinión pública, ¿no? Además de muchos peruanos que veían con simpatía que Perú apoya a un pueblo oprimido por la dictadura primero de Chávez y ahora de Maduro, que ha sumido en la pobreza a Venezuela, en el quiebre de las instituciones, y ha teñido de sangre con cientos de muertes que se atribuyen a esos gobernantes, ¿no? Entonces ahí está la inestabilidad política, porque entonces... Sin hablar, claro, sin hablar del tema económico, que parece mentira, que no se toma mucho en cuenta porque hay nombramientos que son inexplicables, pero el tema económico, la gente en la calle está realmente muy preocupada, porque las cosas están subiendo. Estoy hablando de las cosas de pan llevar, las cosas de uso diario. Y cada vez que acá nuestro reportero Marcial nos da la cotización del dólar, échate a temblar. Hoy día estamos en 4.15. Entonces, eso también supongo que repercute en la imagen presidencial. Claro, entonces la inestabilidad política, la inseguridad, se suma a la inestabilidad económica. En tiempo récord, ese gobierno ha provocado una gran inflación. Julio ha sido el mes con mayor inflación de más de 20 años, una devaluación del dólar, y eso no es que afecte a los ricos, ¿ah? No, claro que no. Porque un pobre, un semipobre que tiene su ahorrito de $1.000, tenía hace 3 meses una cantidad mayor, ¿no? Claro. En fin, entonces se ha perdido mucha capacidad, y eso tiene una incidencia en los precios, en el transporte, en la gasolina. Es totalmente inflacionario. La bolsa de valores se ha caído, y no es el tema de que afecte a los ricos que invierten en la bolsa, no. Hay 7 millones de cuentas de AFP en el Perú, y las administradoras de fondos de pensiones invierten en la bolsa de valores, que en el último mes ha caído, no sé si 20 o 30%. Entonces, todos los peruanos que están en una AFP se han descapitalizado. Entonces, toda esta inseguridad económica que está afectando también las inversiones y, como consecuencia, el empleo. Y no me refiero solo a esos 2.000 millones de dólares que ya no va a invertir Yanacocha en Cajamarca,
para exploración minera y todo el beneficio que eso conlleva de empleo y de impuestos al Estado peruano, que ya no se van a recibir, sino muchas otras inversiones. Desde una persona que con 3, 4 mil dólares quería hacer una pequeña inversión, un pequeño emprendimiento, y entonces ahora ya no tiene estabilidad. Toda esa inseguridad política y económica se traduce en una caída de la popularidad del presidente. Hay centenares de miles, reitero, de pequeñas empresas que están en este momento prácticamente en la quiebra. Eso no lo digo yo, que no sé nada de economía, sino ellos mismos te lo dicen, ¿no? Y te explican por qué está la cosa así. Ahora, uno tiende a pensar de que esto evidentemente repercute en una imagen negativa del presidente, está claro, está demostrado en encuestas, y en una semana tiende a empeorar, o a veces tiende uno a pensar de que eso es lo que se busca esto voluntariamente, esto es un plan táctico, político, o esto es simplemente desconocimiento de quién es quién, con lo cual es incomprensible. Yo creo que el gobierno sabe lo que está haciendo, ¿no? Hay profesionales marxistas-leninistas que conocen muy bien todo esto, ¿no? Del apoyo a Maduro, de no dar confianza en la economía, etcétera, ¿no? Recordemos lo que dijo la señora Boluarte hace un par de meses. Dijo que hay mucha gente acomodada en el Perú que ya no va a estar tan acomodada, ¿no? Además del resentimiento que implica la frase, va contra las libertades, porque si alguien se sacó la mugre trabajando y tiene unos ahorros y eso le da comodidad, pues el gobierno decidiría que esa persona ya no tenga comodidad. Entonces lo que es la aspiración de una sociedad del bienestar va a ser sacrificado por intereses políticos, ¿no? Como hizo Sagasti en prohibir que el sector privado compre vacunas, ¿no? Con lo cual es responsable de la muerte de muchos peruanos que hubieran sido vacunados si es que las empresas hubieran comprado vacunas y vacunaban a sus trabajadores a tiempo. Y esas cosas finalmente pasan la factura, creo. Sí, y es lo que estamos viendo ahora. El factor Franque no ha resultado como se pensaba. Estoy hablando no de su capacidad como ministro, sino de como imagen pública. Se pensaba que ese nombre en el gabinete iba a calmar las aguas, por ejemplo, del dólar y cosas así, y no ha sido así. No, claro, es que mientras Franque está iniciando funciones, por otro lado, Perú rompe con el Grupo de Lima. Entonces no hay una coherencia, no hay un hilo conductor, no hay una narrativa política que lleve a la estabilidad. Ahí está Franque, pero el dólar sigue disparándose, la bolsa sigue cayendo, los precios siguen subiendo, entonces no ha implicado un detenimiento de la inestabilidad política, de la inestabilidad económica en el país. ¿Por qué? Porque recordemos lo que dijo Vladimir Cerrón. Los ministros van a ser, lo dijo con otras palabras, pero van a ser operadores del plan partidario, ¿de acuerdo? Entonces los ministros son secretarios de planes que ha elaborado ya Perú Libre y que tendríamos que conocer con mayor detalle, ¿no? Entonces, ni Franque ni nadie va a poder hacer esto, ¿no? Y lo de Velarde, para pedirle el BCR, es un edulcorante, ¿no? Es un poco de soda para ese trago amargo que nos están dando. Bueno, Lucho, seguiremos conversando. ¿Habrá un día en el que conversemos de cómo han mejorado las cosas o eso es una utopía que jamás nos dejará? No, sí, creo que no hay que perder las esperanzas, Chema. Espero que el gobierno recapacite, que el señor Castillo reflexione, que enmienden las cosas y que den rápidamente señales de confianza política y económica al país. Esperemos, recemos, pidámosle a los dioses que así sea, Chema. Sí, bueno, muchas gracias, Lucho, muy amable como siempre. Gracias por la invitación, Chema. Buenos días.